Muy buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos una vez más a este espacio, a este lugar, a este canal donde hablamos de la palabra de Dios y enseñamos de la palabra de Dios. Bienvenidos entonces al canal 42, enlazando sus vidas con Dios. Cerramos los ojos, oremos y presentemos entonces este espacio para Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos por toda la bendición que tú nos das, Señor, por todo lo que tú nos presentas, por todo lo que tú nos compartes. Ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a entender, Señor mi Dios, tu bendición y el consejo, Señor mi Dios, de lo que tú nos quieres compartir. Para alabar tu nombre, exaltar tu nombre, Señor mi Dios, y ser de bendición para aquellos que han de escuchar y han de atender y visitar este espacio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Quiero contarles algo. Es tan difícil hablar nosotros sobre la fe o la confianza que nosotros podemos tener al hacer la voluntad de Dios. ¿A qué me quiero referir con esto? Muchas veces nosotros creemos de que el hecho que nosotros creamos en Dios, vamos a una iglesia, hacemos su voluntad, y cuando nosotros hablamos de hacer su voluntad, creemos que, o pensamos, lo asimilamos, que la voluntad de Dios es cuando yo voy a una iglesia, voy a cantar, voy a escuchar una predicación, asisto a una iglesia, comparto con todos los hermanos. Yo asimilo eso como que si es la total voluntad de Dios para mi vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo comienzo a creer que todo lo que yo hago dentro de la iglesia es la voluntad de Dios, la total voluntad de Dios, y al lado de esa voluntad que hago yo todo dentro de la iglesia, o sea, no sé si voy a entender, que hago yo dentro de la iglesia, o sea, canto, leo la Biblia, predico, voy a lo dominical, participo en las enseñanzas, todo eso. Entonces yo tengo la idea de que estoy cumpliendo la total voluntad de Dios sobre mi vida, pero cuando yo estoy haciendo esas cosas a la par, vienen situaciones que quieren venir a desanimarme. Situaciones que yo pienso que como yo soy un siervo de Dios, como soy un creyente, yo pienso que me va a ayudar a mejorar mi estilo de vida. Y sí, es cierto. El ser creyente me ayuda a mí a hablar correctamente, a pensar correctamente, a que mis hábitos, mis costumbres, mi forma de ser sea un poco más correcto hacia mi prójimo. Mi forma de responder a las circunstancias difíciles también me ayuda a mí a formar dentro de mí mismo una personalidad que me ayude a mejorar las respuestas hacia las dificultades. Pero cuando yo pienso que es por ser hijo de Dios, todo me tiene que salir muy bien, todo me tiene que salir excelente, de maravilla, es donde yo comienzo a desanimarme, porque yo digo, bueno, Señor, ¿por qué todo me sale tan mal? ¿Por qué hay circunstancias de que me salen como que están en contra de mí? Y viene un desánimo, ¿verdad? Señor, yo leo tu Biblia, trato de hacer tu voluntad, trato de la manera de hacer todo lo correcto, pero de igual forma siento como que si las cosas no salen como yo quisiera. Yo quisiera que las cosas salieran a mi favor, o tal vez no a mi favor tanto, sino que salieran bien para mí, para sentirme bien, para sentir que Dios me está respondiendo, que Dios me está escuchando. Pero en verdad hay esfuerzos que nosotros hacemos, esfuerzos que tal vez alguien no lo va a entender, porque seguimos un sistema de esfuerzos muy populares, pero no todos respondemos de igual forma a los esfuerzos, no sé si me voy a entender. Pero cuando yo me esfuerzo en hacer bien la voluntad de Dios, yo quisiera que este esfuerzo, tanto en la casa del Señor, fuera la respuesta o fuera la base para que en lo cotidiano me fuera bien. No sé si me voy a entender. Entonces yo leo la Biblia, yo sigo el consejo de Dios, predico su palabra, voy a la iglesia, toco el teclado y canto,
Y esta es la base, este es el fundamento. Todo lo que yo hago en la iglesia para Dios es el fundamento para que en lo cotidiano a mí me vaya bien. Y así es como yo lo asimilo. Lamentablemente, cuando nosotros pensamos de esa forma, muchas veces nos va mal. Y no es que quitemos la palabra de que me va mal. Utilicemos aquella palabra, las cosas no salen como yo quisiera. Yo creo que esa es la mejor respuesta o la mejor idea. Las cosas no salen como yo quisiera. El resultado de todo lo que hago en lo cotidiano no es el resultado que yo espero cuando yo sirvo a Dios. Eso es lo que yo a veces asimilo. Eso es lo que nos enseñan a veces en las iglesias. Si tú eres fiel a Dios, si tú respondes correctamente a Dios y haces toda su voluntad, entonces todo lo que tú te propongas en lo cotidiano te va a salir muy bien. Y eso es lo que nos enseñan, ¿verdad? Ok, eso es como que si fuera una afirmación. Como que si yo no tengo nada más que hacer, sino que solo ir a la iglesia, y ese es el fundamento para que en lo cotidiano me salga todo muy bien, tenga los mejores resultados. Pero ¿y si algunas veces no pasa eso? ¿Cómo determinamos nosotros entonces que todo lo que yo hice en la iglesia un domingo era la voluntad de Dios para que de lunes a sábado todo lo que yo haga cotidianamente me saliera, o sea, tuviera los resultados que estoy esperando? Pero hay veces que no son así, entonces hay algo más que a mí me hace falta. Hay algo que no estoy haciendo bien. No es que yo esté haciendo mal, sino que hay algo que a mí me hace falta por mejorar. Pero cuando yo entiendo que hay algo que me hace falta por mejorar, yo entiendo o quiero comprender que ese faltante Dios está ocupando de eso. Y es que el esfuerzo tiene que ir más allá de los resultados que yo espero. O sea, si yo espero un resultado el día de hoy, pero no se da como lo que yo quisiera, ¿sí? Entonces, la frustración no tiene que existir en mí, no tiene que existir el desánimo, no tiene que existir la idea de que entonces Dios a mí no me escucha, entonces Dios no está conmigo, no. Es una idea de que tengo que esforzarme un poquito más en lo que hago, delante de Dios y en lo cotidiano, para mí. Porque si hago bien las cosas delante de Dios, los resultados están a mi favor. Si yo hago bien, lo hago correctamente, las cosas cotidiano, entonces los resultados siempre van a estar a mi favor. No sé si se puede entender. Entonces cuando yo comienzo a ver que las cosas no salen como yo quisiera, las cosas van como que en contra de mí, no están a favor de mí, yo pienso entonces de que todo lo que estoy haciendo en la iglesia no sirve o no es lo que yo creía, lo que me habían explicado. Entonces, ¿cómo puedo yo comprender que todo lo que yo hago, que todo lo que yo propongo delante de Dios, que todo lo que yo pienso que estoy haciendo por Dios, tiene que salir bien para que sea la base fundamental que en lo cotidiano me vaya re bien? No quiero explicar tanto sobre esta idea porque vamos a profundizar y tal vez vamos a tomar otras ideas que no deben, o vamos a interpretar esta idea de una forma equivocada. Pero veamos esto. En Hechos, capítulo 14, de los versículos 19 al 28. Acompáñenme usted al libro de los Hechos, capítulo 14, de los versículos del 19 al 28. Veamos algo ahí muy histórico, pero que a mí me puso en qué pensar sobre esto que estamos hablando. Entonces los resultados muchas veces no tienen nada que ver con que yo haga la voluntad de Dios o lo haga bien cotidianamente. Los resultados siempre van a venir por parte de Dios conforme su sabiduría y su inteligencia, conforme su voluntad, lo que Él decida, lo que Él ya armó en ese camino, lo que Él ya predestinó, se podría decir, para más adelante. ¿Qué es lo que dice Hechos, capítulo 14, de los versículos del 19 al 28? Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio. Estamos hablando del apóstol Pablo. Y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon entonces a Pablo
y lo arrestaron, ¿cierto? Lo apedrearon. Y esas piedras con que le tiraron a Pablo no eran un piedrín así pequeño, unas piedras poma, no, eran piedras grandes, de aquellas sólidas, ¿verdad? De aquellas pesadas. O la cosa es que al tirar la pedrada tiene que dolerle a esa persona, herirle la cabeza, herirle el pecho, herirle todo su cuerpo, ¿verdad? Esa era la función, eso era el resultado. Entonces dice que lo arrestaron y lo apedrearon fuera de la ciudad y lo sacaron pensando que estaba muerto. ¿Cómo estaba Pablo entonces? Obviamente sus 5 sentidos no estaban aquí. Obviamente se desmayó, obviamente como que si él perdió el que sus pies estuvieran sobre el suelo, perdió el conocimiento, inconsciente totalmente, desmayado, y pensaron que estaba muerto. Es posible que ya ni respiraba. Y Pablo lo sacan de esa ciudad, lo tiran afuera, apedreado, todo ensangrentado, me imagino las ropas todas rasgadas, todo sucio. Y tal vez nosotros hubiéramos pensado, pero ¿por qué Dios permitió eso? Porque si Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios de llevar el Evangelio de Cristo a ese lugar, a esa ciudad, ¿por qué Dios permitió que Pablo fuera apedreado casi hasta la muerte si estaba haciendo la voluntad de Dios? O sea, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Si Pablo hace la voluntad de Dios, o sea, eso hubiera sido la base para que él pudiera entrar a esa ciudad y que todo lo que él se propusiera le saliera muy bien, porque al menos, o además, está haciendo la voluntad de Dios. Es el mundo de Dios, el terreno de Dios. Pero no llega a ser así. Entonces Pablo recibe esa pedreada y lo sacan de la ciudad, lo tiran porque pensaban que estaba muerto. Pero oigan esto, ¿cómo hubiera respondido usted a esa situación? ¿Será que usted se hubiera levantado? Hubiera dicho, no, yo ya no regreso a ese lugar. Si esta vez fueron piedras, puede ser que la próxima vez sean latigazos, puede ser un espadazo, puede ser un escudazo, lo que sea. Pero hubieran procurado matarme totalmente, no dejarme inconsciente, desmayado, sino que matarme totalmente. Entonces yo no vuelvo a ir ahí. Eso hubiera sido nuestro pensar, pero sigamos leyendo. Entonces dice, en el 20, pero mientras los discípulos lo rodeaban, él se levantó, dice, y entró en la ciudad. Y al día siguiente partió con Bernabé a Derbe. O sea, no sé si estamos comprendiendo esto. O sea, después que lo apedrean, después que se da cuenta que los resultados que él esperaba por hacer la voluntad de Dios no eran los esperados, entonces él se levanta. ¿Se imaginan? Con una herida aquí en la frente, una herida aquí en la cabeza, tal vez necesitaba unos 4 o 6 puntos, tal vez el rostro todo sucio, adolorido, los músculos, las articulaciones todo adolorido, como decimos en Guatemala, todos son matados, ¿verdad? Y él se levanta con aquella herida, dice, bueno, ¿dónde nos quedamos? Sigamos pues. ¿Me van a entender? O sea, cuando nosotros no vemos los resultados en lo cotidiano, porque hacemos la voluntad de Dios y aún así tenemos un gran desánimo, tenemos un desaliento, pensamos que Dios no nos está escuchando, pensamos entonces que todo lo que estamos haciendo no tiene sentido porque no vemos los resultados en esto cotidiano. Es tan difícil pensar que uno se tiene que levantar y decir, bueno, sigamos pues a buscar ese resultado, porque el desánimo es muy fuerte, no es el resultado que esperábamos. Pablo no esperaba que lo apedrearan. Sí esperaba o se imaginaba que lo iban a rechazar porque ellos no estaban aceptando ese evangelio de Cristo, esas predicaciones, esas enseñanzas, pero nunca se imaginó que lo iban a apedrear tan fuerte. Es posible que tú conozcas a alguien de confianza y nunca vas a pensar que esa persona te iba a apedrear muy fuerte. Tal vez tienes a alguien de confianza y le has depositado todo tu cariño, todo tu pensar. Y cuando tú sientes, te apuñala por la espalda lo que decimos, ¿verdad? Una traición, una mentira, una difamación, una calumnia. Pero Pablo, cuando se levanta y dice, bueno, ¿dónde nos quedamos? Sigamos, pues. Él no dice, bueno,
¿saben qué? Llámenme a los discípulos, llámenme a las personas que creen en nosotros, llámenme a los de aquella colina, a los de aquella montaña, aquel pueblecito, y cada quien venga con su piedra así enorme y vamos a desquitarnos. Pablo no pensó de esa forma. Él pensó en una segunda oportunidad para ir a predicar el evangelio a esa gente. Y vuelve a entrar a la ciudad. Cuando tú no sientas o recibas esa respuesta de alguien de confianza, una traición, una murmuración, una calumnia, una difamación, muéstrale tu mejor versión como persona, como cristiano, como cristiana. Muéstrale de qué estás hecho. Muéstrale quién vive dentro de ti mismo y que eso da muy buenos resultados. Tal vez no ese momento, tal vez no dentro de un momento. Es posible a la larga. Dios es el que pone ese tiempo, ese espacio. Y dice, no, ahora no voy a demostrar quién eres tú para mí o cómo eres tú estando yo en tu vida. Espera un momento, más adelante vamos a ver los resultados. Pero mientras tú mismo te tienes que levantar y decir, bueno, pues nos quedamos, sigamos pues. Es difícil lo que estoy hablando, ¿verdad? Porque a veces como cristianos esperamos las buenas dádivas, los buenos resultados, esperamos a que todo nos salga de maravilla. Porque somos cristianos, hijos de Dios e hijas de Dios. Pero no, muchas veces no es así. Muchas veces, o algunas veces, tenemos que mantener una postura de ánimos, aunque entre nosotros estemos desanimados. Pero ¿cuál es el afán de permanecer en esa postura de ánimos, de buen ánimo y mostrar que Dios permanece en nosotros? Porque necesitamos que la gente vea a Dios y no a nosotros. ¿Por qué? Te lo voy a poner de esta forma. Ok, ¿cómo te lo pongo? Tú tienes que preocuparte con que la gente vea la persona de Jesucristo y las enseñanzas de Jesucristo en tu vida a través de tu testimonio. ¿Por qué? Porque tú te ocupas en que la gente conozca a Dios. Pero Dios se va a ocupar de ti. Ese es así es como funciona ese plan. Yo me ocupo de las cosas de Dios. ¿Cómo? En mostrarle a la gente que yo tengo una fortaleza por parte de Dios para seguir adelante. Y que no debo de decaer, de desanimarme. Existe y lo podemos demostrar tal vez, pero es que eso no viene a desanimar nuestra alma. Tal vez nuestro sentido humano pueda ocasionar un desánimo, pero no está profundo en el alma, ¿me voy a entender? Entonces, cuando nosotros comenzamos a demostrar que Dios es el que habita en nosotros y Él es el que maneja nuestras emociones, ahí es donde la gente comienza a ver que nosotros estamos hechos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo me quito de en medio, mira, no me mires a mí, no mires mis acciones, no mires mis emociones, no mires mis sentimientos, no escuches mis palabras, pero eso sí, míralo a Él, al que está conmigo, el que habita dentro de mí, el que me fortalece, el que me levanta, el que me da gozo y paz en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias tan difíciles. Es ahí donde yo quiero que tú conozcas al Dios no conocido. Porque Dios se va a ocupar de ti. No te ocupes tú si la gente quiera ocuparse de ti mismo. No te preocupes si la gente atiende tus necesidades. No, deja que Dios lo haga. De alguna forma Dios va a utilizar a quien sea. Pero sí, míralo tú. Dios no te va a dejar solo o sola. Pero Pablo se levanta y vuelve a entrar a la ciudad, pensando que merecen una segunda oportunidad. ¿Por qué aquel afán, aquella terquedad de entrar a la ciudad donde lo apedrearon? Porque sabe que él tiene que cumplirle a Dios para hablarle a esa gente. Pero él sabe que Dios se encargará de él. De alguna forma. ¿Sí? Ok. Y después, y dice, y al día siguiente partió con Bernabé y Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones, ¿sí?, entremos en el reino de Dios.
¿Se dan cuenta? Es necesario que muchas tribulaciones que padezcamos, esto sea parte de entrar en el reino de Dios. No te preocupes con que la gente lo entienda, no lo va a entender, porque solo nosotros sabemos a quién servimos, a quién amamos y del por qué hacemos las cosas. Solo nosotros lo sabemos, pero tenemos que dejar que sea Dios quien se ocupe de nuestra situación. En un momento tal vez vamos a sentir que vamos a perder. Obviamente como humanos tenemos miedo de eso. Pero hay una parte donde Dios nos va a fortalecer grandemente y va a decir, bueno, mi hijo, mi hija, necesitan de mi atención. Yo los voy a atender. Y no te preocupes, Dios lo hará de la mejor forma. Y entonces dice aquí, fortaleciendo los ánimos de los discípulos. O sea, los discípulos estaban desanimados después de lo que vieron que le hicieron a Pablo, ¿sí? Y exhortándolos a que perseveraran en la fe. Dice, y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después que les designaron ancianos a cada iglesia, habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia, ¿sí? Y después de predicar la palabra Perge, descendieron a Atalia. Y ahí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Cuando llegaron y reunieron en la iglesia, informaron de todas las cosas que Dios había hecho en ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. O sea, tú quieres ser un hombre, una mujer de testimonio, tienes que pasar por unas tribulaciones donde van a venir muchos desánimos en tu vida, pero ese desánimo no tiene que entrar hasta tu alma, sino que piensa, bueno, hoy tengo un desánimo, pero mañana Dios dará una respuesta. Pero tu oración tiene que seguir. Tu búsqueda, tu acercamiento ante Dios tiene que seguir. Y no tiene que haber un desánimo por seguir a Dios. ¿Sí? Ok. Pero me llama la atención lo que cuenta después Pablo en la carta a Segunda Corintios. Sí, segunda carta a los Corintios. Leámoslo. Segunda carta a los Corintios. Capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 1 al 5. ¿Lo tienen? Ok. Si lo tienen, vamos a leerlo. Oigan lo que dice en el nombre de Cristo Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 5. Y dice en el nombre de Cristo Jesús, ciertamente no me conviene gloriarme. O sea, no me glorío de lo que yo he hecho por Dios, lo que estábamos hablando desde el principio, ¿se recuerdan? Yo canto en la iglesia, yo hablo de la palabra de Dios en la iglesia, yo predico, yo hago aquello, yo hago aquí, yo hago allá, pero yo no me glorío de todo eso, porque todo eso le pertenece a Dios, a mí no, a Dios. Entonces, yo no, o sea, ciertamente no me conviene, no me es necesario gloriarme por todo lo que yo he padecido por Dios, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, o si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. ¿De quién está hablando ahí? Hace 14 años hubo un hombre que lo apedrearon y lo habían reconocido como muerto. Es posible que hubo un momento, un lapso de tiempo, donde Pablo vio a Jesucristo. Entonces, ¿cómo lo dice? Es posible. Es posible que él está hablando de ese tiempo. Hace 14 años me pasó esto, muchacho. Y no sé si yo vi a Jesucristo, no sé si en cuerpo o espíritu, porque obviamente estaba medio muerto o estaba muerto. No lo sabemos, pero él lo está diciendo aquí. Entonces, no lo sé, si fuera en el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Hay una debilidad que muchas veces nosotros tenemos.
la debilidad de creer, a veces en lo que tocamos, en lo que vemos, en lo que sentimos. Pero a veces nos es tan difícil creer lo que no vemos. Es por eso es que Dios nos permite pasar por tribulaciones y por desánimos, para que en medio de eso agarremos fuerzas, fuerzas de donde todo se ve devastado, donde todo se ve sin remedio, donde todo se ve sin respuesta. Duele aquí adentro, sí, sí se siente. Se siente aquella tristeza, aquello de que casi estamos al borde de una derrota. Sí, sí se siente. Somos humanos. Pero lo que más gobierna en nosotros es la fe. La fe que detrás de ese paso, detrás de ese sentimiento, de ese estado tan corto y pequeño, que se nos hace tan grande y tan pesado muchas veces, podamos agarrar aquellas fuerzas de levantarnos en medio de esa situación tan difícil y decir, sigamos pues. ¿De dónde vamos a sacar tales fuerzas, hermanos? ¿Quién nos lo va a dar? Obviamente solo el Espíritu Santo a través de Jesucristo. Obviamente solo en creer la palabra de Dios y pensar que más adelante lo vamos a hacer. Todo va a salir muy bien al final. Solo tenemos que pasar ese desierto. ¿En qué momento Moisés fue llamado para ser un hombre de fe delante de Dios? Cuando Moisés estaba en el desierto, solo. Ahí se le mostró la zarza, ahí se le mostró la presencia de Dios, ahí fue llamado. ¿En dónde le habló Dios a Abraham? A un desierto, no desierto de arena, tal vez él estaba solo en esas ciudades. Tal vez había muchos árboles, había muchos arroyos, pero llegó un momento en que él se sentía tan solo y Dios le habló. En donde Dios habló a Elías cuando Elías corrió hacia un desierto. ¿Dónde fue que Dios le dio fortaleza a Jesús? En medio del desierto. Todos somos llevados a un desierto donde experimentamos un desánimo tan profundo, tan palpable, tan profundo, tan sentimental. Pero donde está este lugar de desánimo, al fondo de nuestra alma, sentimos que hay alguien que nos sostiene y que nos levanta. Eso lo hemos pasado muchas veces, pero aunque nosotros sintamos que vamos a perder, oremos a Dios y digámosle, Señor, como te entrego todas mis felicidades, también te entrego mis tristezas. También te entrego aquellos sentimientos desafiantes que siento. También te entrego todo aquello que me hace desanimar a mí. Te entrego todo lo que hay aquí adentro. Y te lo entrego con todo el corazón, porque yo sé, Señor, mi Dios, que cuando tú recibes algo, lo fructificas de una mejor manera. Recibes a un pecador y lo cambias con un hombre renovado, que sabe hablar de ti, Señor, y que sabe apreciar y valorar lo que tú sabes dar. Eso es la parte que Dios quiere ver en nosotros. Señor, aquí hay una mujer que se siente muy desanimada. Hay una mujer que se siente como fracasada, como que si todo lo que está haciendo ha salido muy mal y siente que Dios no la escucha. Pues Dios viene y recibe a esta mujer con todo y su tristeza y la levanta, la transforma y la levanta y le dice, no, tú eres mi hija, tú no eres para estar así, pero te voy a mostrar más adelante qué es lo que yo estaba haciendo contigo. Pero es solo de creer, es solo dejar que el tiempo pase como Dios lo arme, como Él lo sabe armar, pero que nosotros sigamos orando, leyendo la Biblia, orando a Dios, exaltándole, bendiciéndole. Porque ese es un acto que no muchos conocen. Muchos encontrarán la felicidad en el alcohol, en los vicios, en los placeres, en las riquezas, pero nosotros los tenemos en Cristo Jesús porque Él sabe darnos una salida que nosotros nunca nos imaginábamos recibir. Y es la parte donde Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Y en ese lugar donde nosotros le llamamos toque fondo.
Y en ese donde toqué fondo es donde nosotros decimos, es donde Dios nos dice, en lo mucho me fuiste fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Eso, en lo poco me fuiste fiel, es donde nosotros decimos, Señor, yo me rindo. En las debilidades, donde yo digo, Señor, aquí estoy, yo ya no voy a hacer nada, te dejo a ti hacer las cosas. Por eso es que el desánimo es un estado de fortalecimiento, es un estado donde yo tengo que tomar aquellas fuerzas, aquellos conocimientos, lo que yo sé hacer delante de Dios. Lo que no muchos lo saben hacer, yo lo sé hacer y lo voy a hacer, orar, hablar con Dios y entregarle a Él los desánimos que sentimos. Bueno, pero sigamos hablando entonces de Pablo. En Efesios capítulo 6. Vamos a Efesios capítulo 6. ¿Lo tienes? Efesios capítulo 6. Capítulo 6, versículos. Vamos a leer los versículos del 10 hasta el 18. Del 10 hasta el 18. ¿Lo tienes? Bueno, ¿qué es lo que dice entonces Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18? Por lo tanto, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Hagamos una pausa ahí. Después que Pablo entonces predica el evangelio entre las ciudades, de todas las ciudades de Roma, él siempre es apresado y se lo llevan siempre obviamente a prisión. La última vez que él salió de prisión, que se cayeron los muros, las puertas y salió corriendo porque Dios le ayudó. Ahora los romanos se cercioran de que Pablo no vuelva a escapar. Está Pablo dentro de la celda y detrás de las rejas, o atrás de las rejas, está la mano del soldado que lo guardaba. Y ahí estaba el soldado. El soldado lo tenía amarrado a él, aquí. Si Pablo se movía el soldado y el soldado se despertaba. Estaba listo. Entonces Pablo, metido en aquella cárcel, amarrado a la muñeca o al brazo del soldado, él se le queda viendo al soldado. Y en vez de pensar, oh, estoy casi muerto, estoy casi derrotado, estoy metido en una cárcel, estoy metido en una cueva húmeda, sin comida, sin agua, estoy cansado, no sé qué hacer. En vez de estresarse, se le queda viendo al soldado. Entonces comienza a escribir, fíjense. Y él dice estas palabras, viendo al soldado dice estas palabras: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. Se le está viendo al soldado, se le queda viendo al soldado y le mira la armadura al soldado. ¿Para qué le sirve la armadura al soldado? Se identifica como un soldado, como alguien que depende de las ordenanzas de un emperador, como alguien que demuestra que tiene fuerza, valentía, destreza, que puede usar las armas y que no teme. Eso es lo que demostraba un uniforme, una armadura, ¿verdad? Entonces, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra todo principado, contra toda potestad, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, mi prójimo no es mi enemigo profundo del alma, sino que son las acechanzas de la maldad que pueda habitar en mi prójimo. Y debo yo estar listo, no atacar a mi prójimo, sino que estar firmes, ¿sí? Para que la maldad no venga a estorbar mi paz, ni influya en mi vida, porque tengo la armadura de Cristo, y esa armadura demuestra firmeza, confianza, fe, que yo puedo ir en contra de las acechanzas y que nadie me mueve donde Dios me ha puesto. ¿Sí? Ok. Entonces, dice en el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo
y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Si nosotros estamos vestidos en nuestros lomos con la verdad, quiere decir que nuestro sostén, nuestra fuerza, todo lo que recae en nosotros, ¿sí?, no nos va a afectar, porque confiamos en el consejo de Dios, y eso nos va a llevar a tomar confianza en donde quiera que vayamos. Estar firmes, ¿verdad? La armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, señores, vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podrás apagar los dardos del maligno, y la espada de los filos, que es la salvación. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. ¿Qué dice entonces? No solo tenemos que imaginarnos una armadura como que si fuera He-Man, como que si fuera Mazinger Z, como que si fuera un japonés, samurái. No, no es eso. La armadura es las armas espirituales que tenemos a la mano, la palabra de Dios y la oración. Esas son nuestras armas. Por eso es que dice orando en todo tiempo. Y lo más curioso es que Pablo, estando metido en esa cárcel, amarrado del brazo del soldado, él no dice oren solo cuando estén animados y cuando todo les vaya bien. Dice para resistir el día malo. Fíjense. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Déjenme buscar ahora una cita, ¿sí? Y esto, yo estoy seguro de que el Señor nos está hablando de alguna forma a todos, porque yo sé de que el Señor siempre tiene algo que hablarnos y algo que enseñarnos. El Señor nunca va a estar fuera de nuestra vista, o no vamos a estar fuera de la vista de Dios, jamás. Siempre vamos a tener la atención de Dios para seguir adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Dios entonces nos dice que Eclesiastés nos dice que todo lo bueno viene de parte de Dios. O sea, tú tienes que estar bien delante de Dios y ser gozoso en el día bueno. Pero cuando venga el día malo, considéralo. Así dice la palabra de Dios. Considéralo y deja que sea el Señor quien levante tu cabeza en gloria. ¿Por qué? Porque el Señor siempre te va a dar las buenas dádivas en todo lo que tú quieras. El Señor nunca se va a quedar con nada. El Señor jamás te va a dejar tirado, tirada. Nunca te va a dejar avergonzado, no. Es que a veces nos sentimos así porque, como les digo desde un principio, nosotros creemos que todo va a salir conforme nuestro pensamiento, conforme todo lo que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Pues yo me imagino que Dios me va a dar lo mejor lo que yo espero. El Señor siempre me va a dar lo mejor porque yo le sirvo, porque yo le oro, porque yo le canto. Entonces, cuando nosotros recibimos el día malo, dice considéralo, ¿verdad? Entonces, eso está en Eclesiastés. No lo encontré, no recuerdo la cita, pero sí está en el libro de Eclesiastés. Quiero dejarte con esto. Mira, todos nosotros, de alguna forma, padecemos desánimos y padecemos de alguna forma una persecución emocional y sentimental. Hay esfuerzos que nosotros tenemos que lograr hacerlos como personas. No tiene nada que ver con que el Espíritu Santo me lo diga o algo así, no. Si es una formación personal hay que hacerlo. A veces nos tardamos y a veces encontramos trabas en el camino, también es cierto, pero tenemos que esforzarnos. El apóstol Pablo nunca dejó de predicar el Evangelio a pesar de que lo metían en cárceles, lo apedreaban o lo latigaban. Él sufrió hambre, sufrió persecución, sufrió pedradas, sufrió latigazos y es más, algunas veces hasta sus propios amigos lo dejaban solo. Pero eso no fue motivo para él abandonar una misión que él tenía, una misión propia
de agradecer a Dios por la oportunidad que le dio de conocerle. Obviamente, nuestro resultado no va a ser igual que el de Pablo, pero si Pablo murió porque le cortaron la cabeza, nosotros no muramos en el intento de nuestro espíritu. Mira que nadie apague tu espíritu, dice la palabra de Dios. Vendrán desánimos, vendrán desilusiones. Vas a sentir que todo está fracasando a tu alrededor. Vas a sentir como que si Dios no te está escuchando o todo lo que tú quisieras, no eres un merecedor o merecedora de lo que tú necesitas por parte de Dios. No es así. O no es tu tiempo todavía, o necesitas un poco más de esfuerzo, o necesitas esperar a que Dios te lo dé. Pero tú tienes una misión para ti mismo, seguir adelante y esforzarte. Y no dejes que el desánimo venga a ocupar tanto espacio en tu fe y en tu corazón. Deja que los ánimos de Dios sean lo más fundamental en tu vida. Dios te va a mostrar poco a poco los resultados de tu esfuerzo. Solo que no seas tan desesperado o desesperada. No seas tan exigente. Solo tienes que tener disciplina, porque la exigencia y la disciplina son dos acciones muy diferentes. Es cierto, yo te comprendo cuando dices que estás desanimado. Yo también me he sentido muchas veces así. Yo no lo expreso, pero se lo cuento a Dios. Mira, Dios, tengo miedo de esto, tengo temor, pero es que no es una falta de fe. Es que somos humanos y es natural sentirlo, ¿sí? O sea, por ejemplo, si llegan a tocar la puerta y te están diciendo te vamos a extorsionar y si no pagas te vamos a matar, obviamente en el momento uno siente miedo. El miedo es algo que está metido en la naturaleza humana, pero eso no significa que nos hundamos en el miedo. Significa oremos a Dios por esa situación. Entonces, ora mucho a Dios y deja a Dios que Él gobierne tu vida, gobierne tus sentimientos, tus emociones y deja que el Señor sea quien guíe tus pasos. Mucha gente no te va a entender. Muchos criticarán tu forma de ser hasta querrán opacarte y apagar la luz que tú tienes. Pero tú tienes que dejar que Dios sea quien gobierne tu vida y haga crecer esa luz que hay en ti. No te desanimes, sigue adelante. Porque si tú le oras a Dios, Dios sí te escucha. Si tú le hablas con el corazón y con aquellos ruegos, aquellas súplicas, como lo que dice Pablo, con oraciones o muchas súplicas, Dios te va a escuchar. ¿Sí? No lo hace. Tú no tienes que ser muy especial, un pastor, una profeta, un profeta. No. Simple y sencillamente tienes que ser tú mismo. Háblale a Dios y Él te va a dar la respuesta. Ya vas a ver. No te desanimes y sigue adelante. Oremos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias te damos por toda la bendición que tú nos das y por todo lo que tú nos prestas y nos permites recibir. Hay veces que tenemos desánimo, tenemos miedo, tenemos temores, pero en todo eso, Señor mi Dios, tu fortaleza y tu fe en ti es lo que más domina nuestras vidas. Hágase tu voluntad en nuestra vida y enséñanos a seguir adelante y no desanimarnos, Señor. Queremos ir a tu casa a alabarte, a exaltarte, a bendecirte. Mientras otros buscan un vicio, una forma de desahogarse, nosotros buscamos el refugio que eres tú, Señor. Nuestro castillo fuerte, nuestra roca firme y alta. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias por visitar este canal. Te esperamos siempre. Hay muchos que enseñan la palabra de Dios. Hay muchas que dan el consejo de Dios. Y es necesario que aprendamos y escuchemos para recibir la palabra de Dios con gozo y alegría. Que Dios te bendiga y no se te olvide. Lee la Biblia, ora mucho a Dios y sigue visitando el canal para que Dios siga bendiciendo tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Cuídate.